No, bueno. Oye, a mí me llamaba mucho la atención, sin ser un experto como ustedes, pero que el primer encuentro sea con la primera reunión sea con la vicepresidenta y no con el presidente, pues. Muchas gracias, perdónenme, estoy en el aeropuerto. Miguel Ángel Hola, Jiménez. ¿En cuál? ¿En el ¿Cómo Felipe están? Ángeles? No, estoy en San Luis Potosí. Ok, ya decía yo que estaba muy bonito tu background. ¿Me pasas el otro? Te fuiste, vienes por la vía corta desde Washington, paraste ahí en San Luis Potosí, Miguel Ángel. ¿Mejor? Bien. ¿No escuchas bien, Miguel? ¿Miguel Ángel Jiménez? ¿O sí? Miguel Ángel, ¿me escuchas? Perfecto. Ok, sí me escuchas, qué bueno. Te digo que vienes tú, hiciste ruta corta DC, San Luis Potosí. Exactamente, por la carretera Matehuala. Matehuala, bajando. No veo a nadie, ¿eh? No. Vamos a empezar. Estamos en negro, Richard, no te apures. A fondo, con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos aquí en A Fondo. Hoy vamos a analizar con unos especialistas con un ojo muy avisor y sobre todo con una profundidad que pues lo amerita, reuniones de este carácter. ¿Qué fue lo que sucedió en el encuentro entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en Washington? Y bueno, sin más preámbulo, permítanme presentarles a Miguel Ángel Jiménez. Él es especialista en la relación México-Estados Unidos, con una mirada particular y un énfasis que usted lo escuchará profundo en la cuestión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, Grisha, Arlene, Lalo. Buenas tardes a tu auditorio. Arlene Ramírez, internacionalista y académica, periodista también. Muchas gracias por estar con nosotros, Arlene. Es un gusto. Bienvenida. Muchas gracias, al contrario. Encantada. Y usted ya lo ha visto aquí en nuestras pantallas de Megacable, Guricha Reiter. Él es vocero del Partido Demócrata aquí en México. Bienvenido, Guricha. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Muy bien, muy buenas tardes, Eduardo, Arlene, Miguel, ¿cómo están? Pues sin más, señores, yo les pregunto y empiezo contigo, Arlene. Una visita sin duda necesaria. Siempre creo que es conveniente que se reúnan los vecinos, platiquen los vecinos, los socios y sobre todo, pues dos líderes, dos mandatarios que tienen tantas cosas en común. ¿Qué te pareció esta reunión así en un primer encuentro, en un primer bote? Me parece que era una reunión necesaria, una reunión para dar certeza de que todo está bien, ¿no? De que no hay un alejamiento, pero además de que la relación bilateral está aparentemente fortalecida. Si bien es una reunión que obedece a una agenda política muy particular, pues es una reunión totalmente atípica en el sentido de los acontecimientos de las últimas semanas y, bueno, las declaraciones, lo que hay en el ambiente político, siendo que esta visita, pues a lo mejor sea, como se dice en la política, más forma que fondo. Grisha, ¿tú qué opinas? ¿Qué te pareció este encuentro allá en el Salón Oval, en la oficina Oval? Una expresión en inglés que es el me, ¿no? O sea, como lo dicen los americanos, pues realmente no ocurrió mucho, ¿no? Creo que sí era una reunión necesaria, como dice Arlene, estoy completamente de acuerdo. Creo que después de lo que sucedió con el summit ahí en Los Ángeles, en donde el presidente de México de alguna forma dijo, pues yo no voy, pues porque Nicaragua, porque Venezuela, porque Cuba, yo no voy. Y sí tuvo presencia en México sin duda, pero creo que era necesaria desde la perspectiva de una curita, de bueno, la relación no es que esté ríspida y creo que es necesario mostrar pues que los dos países como parte de este tratado de Norteamérica pues están unidos y entendemos que tenemos ciertos retos en conjunto y demos la imagen de que realmente estamos trabajando. Salió de esta reunión el dicho de que tenemos que trabajar en conjunto,
pero realmente más allá de eso, pues no salieron muchos resultados, creo que más allá de dar esa imagen, ¿no? Miguel Ángel Jiménez, tú has estado muy cerca del Servicio Exterior Mexicano. ¿Qué debemos interpretar cuando quien recibe el primer encuentro que tiene el presidente mexicano no es con su par, no es con el presidente, sino es con la vicepresidenta? Desayunan y bueno, ya después a la Casa Blanca. Mira, yo creo que pues en términos generales no es de sorprenderse. Estamos hablando en una relación muy asimétrica México-Estados Unidos, en donde sabemos que por la importancia del presidente de los Estados Unidos a nivel global, pues reviste pues una importancia que se le reconoce en términos de lo ocupado de su agenda y más en estos tiempos. La vicepresidencia de los Estados Unidos justamente cubre esencialmente, históricamente, el papel del protocolo, y en este caso yo creo que pues no nos llamemos a sorpresa en términos de que hubiera sido Kamala o que hubiera sido cualquier otra persona del Congreso o algún tipo de protocolo especial. Es importante señalar una cosa muy puntual, que no ha existido una relación privilegiada, digamos, en las visitas de México a Estados Unidos, del presidente de México a Estados Unidos. No han sido visitas de Estado. Cuando es una visita de Estado, reviste una importancia mayor, se involucran a los demás poderes, esencialmente al legislativo, a los comités que tienen que ver con la relación con México, el Comité Migratorio de la Cámara Baja, el Comité de Inversiones de la Cámara Alta, las relaciones con inclusive jueces y otras personalidades del Poder Judicial, típicamente con empresarios que tienen intereses en México. Esto no ha sucedido y yo lo acotaría a una reunión de trabajo en donde pues realmente había que enviar mensajes importantes, particularmente a partir de la ausencia de México en la cumbre que se llevó a cabo hace unas semanas en Los Ángeles, y que yo creo que fue perfectamente calculada. Esa es una hipótesis, no tengo ninguna información de primera mano al respecto, que fue perfectamente planeada por el comité político que asesora al presidente de los Estados Unidos, en el cual hubo la presencia del presidente de México un par de días, estando libre en California, haciendo agenda política. El presidente de México es un animal político, seguramente hubiera hecho eventos en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, con la comunidad migrante, en la avenida César Chávez, en fin, hubiera hecho cosas que en este año, a unos meses de la elección intermedia en los Estados Unidos, hubiera generado por lo menos variables que no quieren mover en este momento. A mí me parece que la ausencia fue pactada y que como parte del pacto se comprometió una reunión que es la de trabajo, que fue para cumplir y para mandar el mensaje que business as usual con Estados Unidos. I know, thank you so much. Arlene, ¿qué es lo que sucede? Como tú mencionabas hace un momento, que la forma es fondo en este tipo de reuniones, sin duda. Y Miguel Ángel mencionaba, por ejemplo, la presencia, la ausencia directamente del presidente mexicano, pero sobre todo el haber puesto a las condiciones y tratar de imponer una agenda en aquella ocasión, y en general tratar del presidente mexicano pues defender los intereses nacionales, pero se encuentra también un Joe Biden que quiere defender los suyos. Pero aquí sucede que las cuestiones migratorias, las cuestiones de fondo, pues parece ser que no han sido del todo resueltas, y vemos que es una situación creciente. Estas olas migratorias no se detienen. ¿Qué opinión te merece esta situación de la forma y el fondo, y sobre todo los temas que no se trataron, Arlene? Yo creo que habla mucho de la prioridad que tiene y la forma en la que el gobierno de México está atendiendo la agenda migratoria. Definitivamente preocupa mucho la situación de los migrantes, sobre todo en el marco de este programa que nos hacía el tercer país de retorno, ¿no? O este tercer país más seguro. En el marco de todo esto y de los cambios que la misma agenda política está dictando para el presidente Biden, ¿no? Con una antesala de elecciones intermedias, el tema migratorio siempre preocupa, pero además es una fibra sumamente sensible que puede calibrar de cierta forma la elección. Y en este caso creo que lo que vimos, por ejemplo, con el tráiler,
tiene tantas aristas e involucra tantas omisiones del lado mexicano, ¿no? Que expone no solamente una retórica que hacia afuera da la apariencia y la opinión de que, bueno, nos preocupan mucho los migrantes, cuando sabemos que en realidad el tema humanitario de los migrantes centroamericanos que cruzan a través de nuestro país buscando el sueño americano, pues es cada vez más delicado. El hecho de que no salga de esta reunión con un acuerdo, con tarea, con alguna práctica, pues no nos sorprende, sin embargo, preocupa el hecho de que en esta reunión, que como decimos, no es para la foto, para dar esta sensación paliativa de que la reunión está bien y que es como siempre, pues en realidad los temas de fondo se siguen quedando sobre la mesa. Lo preocupante es que conforme avanza la agenda política de México y la agenda política de los Estados Unidos, uno de los ejes más importantes de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos desde 1896 ha sido la migración. En ese momento, cuando llega formalmente el primer embajador de los Estados Unidos a México, la migración y el flujo de migrantes, de capitales y de bienes y servicios hacia y desde los Estados Unidos es la piedra angular de la relación bilateral. Y en todo este tiempo hemos visto, ¿no?, altas y bajas en la relación bilateral. Sin embargo, el poder de influencia de los Estados Unidos sobre la agenda política mexicana, pues siempre había dictado un ritmo, ¿no?, bastante importante. Hoy vemos una disrupción importante, porque a pesar de que la ausencia del presidente López Obrador haya sido pactada o no, la realidad es que se está mirando hacia un eje, ¿no?, entre comillas, progresista, de nuevas izquierdas y de nuevos populismos en América Latina, que genera este distanciamiento y una relación evidentemente tirante, sobre todo en temas migratorios. Guricha, hoy en la mañana, revisando los periódicos estadounidenses, ¿veías por ahí perdida alguna nota en el New York Times en primera plana de la visita? No estaba. La visita no estaba en la agenda mediática de los Estados Unidos. Sin embargo, sí con una atención particular en el viaje de que emprenden unas horas más el presidente Biden a Medio Oriente, y sobre todo se anuncia que se va a reanudar la relación con Arabia Saudita. ¿Cómo entender? ¿A los estadounidenses les dio igual la reunión? No te escuchamos, Richa. Eduardo, ¿me escuchas? Bueno. Esto lo he dicho incluso en tu programa, lo he dicho en múltiples programas y lo diré de aquí hasta el día que tenga mi último respiro. Para el estadounidense, es más, para el gringo, no digamos estadounidense, para el gringo promedio, lo que pase o deje de pasar con México le es completamente irrelevante. No es una preocupación que tengan día a día. Sabemos que el legislativo, el Congreso americano, representa realmente los intereses de la población a la que representan, a diferencia de México. Y ahí realmente a la población no le importa. O sea, México entra en su mente, ya sea que tengan raíces en México familiares, por ese lado definitivamente, pero la mayoría de la población es ¿quién va a cortar mi pasto? ¿Por qué no ha venido Jesús a cortarlo? ¿Y a qué restaurante mexicano vamos a ir a comer? Pero fuera de ahí, al gringo promedio no le importa lo que deje de pasar con México, y claramente los medios informativos reflejan ese poco interés que hay hacia México. Entonces, es por eso que no ves realmente que realcen. Para nosotros como mexicanos, la relación con Estados Unidos es fundamental, es importantísima y define en gran medida lo que pasa con la economía e incluso con nuestra sociedad y nuestros paisanos. Pero para el gringo promedio, y perdón que lo diga así, realmente le es completamente irrelevante, y es algo que tenemos que eventualmente entender de este lado de la frontera. Sobre todo, Guricha, bien debes de conocer la situación de ayer que vivió la señora Jill Biden en San Antonio. ¿Cuál? Ayer estuvo la señora Jill Biden, la esposa del presidente de los Estados Unidos, en una reunión, en una visita de acercamiento con la gente de San Antonio después del trágico encuentro que se dio de estos 53 cuerpos. Y ayer tuvo la poca fortuna de decir que los latinos son singularmente parecidos a los breakfast tacos, a los tacos de desayuno. Guricha. Y lo comparó, creo que con los tacos, con las flores de Miami, en Florida, y creo que con otra cosa que realmente no tenía ninguna relación comparativa a seres humanos. Pero yo creo que no venía desde una perspectiva peyorativa, sino realmente hablando de la diversidad. Y creo que es muy justificado, y hasta cierto punto debemos apreciar
la necesidad de decir que no todos los hispanos somos iguales. Es más, no todos los mexicanos en Estados somos iguales. El decir que un mexicano que viene a lo mejor de Guanajuato, de Puebla, es igual a uno del DF o del sur de México, esa diferencia las entendemos aquí. Porque quizás no lo expresó de la manera correcta, pero el que entiendan que hay una diferencia entre mexicanos como la hay entre americanos, entre gringos, pues sí denota una sensibilidad un poco más avanzada, a diferencia de un frontista que dice... No sé, me parece a mí. Miguel Ángel Jiménez, uno de los puntos sin duda que se esperaba que se tocaran en algún momento dentro de la agenda, y sobre todo el briefing que se les dio ayer a los periodistas que cubren las actividades de la Casa Blanca, uno de los temas era la cuestión comercial, el TEMEC. ¿Nos quedaron a deber o qué te pareció, Miguel Ángel? Hasta lo que conocemos. Mira, en términos generales, quisiera insistir un poquito con el carácter justamente del nivel diplomático de las visitas, de las reuniones de trabajo, de los encuentros de alto nivel. Normalmente cuando hay un encuentro entre países europeos o de países no parlamentarios, presidencialistas como el mexicano, con países parlamentarios, realmente hay una agenda de trabajo porque allá suceden las cosas prácticamente de manera inmediata. Como todos sabemos, el primer ministro y su gobierno son parlamentarios y gobiernan a través de actas que se votan y se votan de un día para otro. Si llegaran a un acuerdo pensando México con Reino Unido, se somete la semana que entra una moción, se vota y de esa votación en una semana puede haber consecuencias. El sistema presidencial, como todos sabemos, es mucho menos flexible, es mucho más predecible. Y los procesos de accionar de política pública tardan mucho tiempo, especialmente pensando en las competencias. La soberanía de la política migratoria, en un 90%, pues es del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de los congresistas en Estados Unidos. Ellos definen la política migratoria y tienen cuotas que se aprueban en noviembre de cada año y que se aplican al año siguiente, si hay alguna modificación. Pensar que en esta agenda de trabajo pudiera haber existido consecuencias inmediatas de algún acuerdo al que hubieran llegado, trabajado o alcanzado en esta visita realmente es no entender las rigideces del sistema presidencial y de la división de poderes. En este sentido, de igual manera, el tema comercial es un tema que se trata en las instancias correspondientes. Efectivamente, hay un área responsable del seguimiento por parte de la jefa del comercio en los Estados Unidos y que no se puede pensar que haya acciones inmediatas que no sean producto de un panel de disputas o que haya una solicitud de modificación a los términos del Tratado de Libre Comercio o que haya un señalamiento directamente de alguno de los países sobre prácticas desleales en materia de comercio internacional y que eventualmente fueran materia de una queja muy, muy precisa. Insisto, esta reunión, que sí fue una reunión de trabajo, en donde se dejó claro que el tema prioritario de la relación bilateral es el tema migratorio, fue para la foto y para la narrativa de la forma y no del fondo. No podemos esperar prácticamente ninguna consecuencia real de política pública en ninguno de los dos países como consecuencia de esta reunión de trabajo. Arlene, gracias Miguel Ángel. Arlene, sin embargo, pues hoy el presidente mexicano fue a pedir más visas de trabajo para los centroamericanos, para los mexicanos, incluso para los centroamericanos. Y hay una respuesta aparentemente ya del presidente Biden, pero como dice Miguel Ángel Jiménez, tiene que pasar primeramente por el Congreso. Estos temas, sin duda, pues sabemos que se planchan, permítanme la frase, esta reunión se prepara con todos los participantes o con las personas responsables de cada una de las áreas que se van a tratar, y ya los presidentes llegan meramente a hacer el formalismo. ¿Qué información, qué sabes tú de estas famosas visas de trabajo temporales? Porque hoy el presidente mexicano además nos dio un avance de cómo fue el programa Paisano en 1942, ¿no?
Claro. No, ciertamente es una iniciativa que viene mucho tiempo, de tiempo atrás. Hay que recordar que el presidente Biden, en su carácter de vicepresidente, articuló un proyecto bastante interesante que, si bien por temas de continuidad ya no se pudo concretar, es un proyecto que él ha venido trayendo desde hace mucho tiempo y que de alguna forma hoy llega a su agenda política como la necesidad no solamente de recuperar, ¿no? Esta imagen de Estados Unidos y la tierra de las oportunidades y de realmente reivindicar el proyecto del sueño americano, sino que además, siendo muy realistas, esto le llega perfecto a los Estados Unidos porque hoy hay un problema en la cadena de suministros, pero también hay un problema global de mano de obra, y también sabe perfectamente Estados Unidos que la migración no va a parar, que no importa que México lleve el programa Sembrando Vidas y el Jóvenes Construyendo el Futuro. Este problema migratorio tan exacerbado que estamos viendo tiene raíces climáticas y tiene raíces profundas en estos temas, donde las poblaciones, por ejemplo, expulsoras de migrantes del Triángulo Norte, pues están prácticamente secas de agua, ya no tienen forma de producir y saben perfectamente que todo esto se va a desplazar, se va a exponenciar y que en unos próximos 5 años esto será un problema no solamente de flujo migratorio, sino un problema de salud pública, de educación, de empleabilidad. Entonces, lo que está permitiendo el dejar la puerta abierta a esta posibilidad implica no solamente que la gente pueda albergar la esperanza. Bueno, sabemos que estos cambios migratorios no implican que todo el mundo se va a quedar. Número 2, implica también una corresponsabilidad hacia el gobierno de México, porque ahí está implícita una responsabilidad logística, operativa y de recursos que México tendrá que destinar para poder traer de regreso a todos los migrantes, no solo los centroamericanos, sino también los mexicanos que no tendrán acceso a esas visas. Entonces, algo en la retórica política, más que en el plano diplomático, tenemos que ser muy claros y entender que, bueno, esto obedece también a tiempos políticos y que no es coincidencia que, insisto, que en la antesala de unas elecciones intermedias el presidente proponga algo y le digan, bueno, sí, puede ser, vamos a explorarlo, vamos a cabildearlo, vamos a procesarlo, cuando saben que hoy el voto latino y el voto hispano y estas fibras tan sensibles pueden ser determinantes, pero además que Joe Biden llegó a la presidencia con una promesa de una agenda migratoria progresista, de nuevos programas y de traer este programa que ya desde hace tiempo, ¿no? Exactamente. Guricha, fue una reunión que en la cual yo creo que si nos vamos si nos detenemos a revisar las frases tanto de un presidente como del otro, pues podemos sacar otro tipo de conclusiones. Que vayan y le digan a Joe Biden en su oficina que pues los mismos republicanos y demócratas van a poner el grito en el cielo con estos programas que tienen que ser más agresivos y todo. ¿Cómo les va a caer allá? ¿Cómo lo interpretas tú? Pues mira, es que realmente son dos tipos de presiones las que se están tratando de ejercer de parte del gobierno de México hacia Estados Unidos. Uno es, como bien lo mencionó Arlene, el tema de las visas. Y claramente el gobierno demócrata de Biden está abierto a extender las visas y creo que es la solución. O sea, más visas para trabajadores temporales legales de México particularmente. Tiene que ser la prioridad porque somos un bloque comercial muy cercano. Tiene que ser la primera. La segunda es el que Estados Unidos de alguna manera forzarlo a resolver el problema billetazos de Centroamérica, pero la realidad es que no existe la capacidad instalada en las sociedades y gobiernos centroamericanos para detonar el crecimiento, porque parten de posiciones sumamente centralistas y de estructuras institucionales muy frágiles, hasta cierto punto como las tenemos también en México. Entonces, primero se necesita reacondicionar a las sociedades centroamericanas para que puedan ser sujetas de capacidad para la producción, de inversión privada para el desarrollo y que llegue a quien necesiten esos recursos. Es decir, si Estados Unidos se ve obligado de alguna manera a, insisto, y perdonen el coloquialismo, pero de resolver el problema billetazos. Nosotros sabemos que los gobiernos latinoamericanos corruptos, darles dinero para que de alguna forma lo redistribuyan a donde tiene que llegar, pues no va a llegar, va a ser desperdiciado y malversado. Entonces, esa presión no necesariamente va a resolver el problema. Va a dejar a lo mejor bien a Biden hasta cierto punto por invertir o dar la impresión de invertir, pero sabemos muy bien qué va a pasar con esos fondos. A diferencia de eso, el programa de visado
para trabajadores locales temporales y sus familias, ese sí podría traer buenos resultados y yo de alguna manera estoy de acuerdo con él en que lo apoye, pero lamentablemente, como es típico ya en Estados Unidos, cuando el control del Congreso o al menos el voto final sobre si un programa de estos se le da el visto bueno o no, está en manos de los republicanos, y así como ha sido el caso desde Clinton y desde Obama, a fin de cuentas los republicanos van a decir de ninguna manera. Obviamente no. Más son tiempos de elecciones de medio término y pues obviamente lo van a atar de manos a hacer lo que pueda con decretos presidenciales que sabemos que no llegan muy lejos. Miguel Ángel, lo decías hace un momento, vienen ya las elecciones en noviembre de medio término de las que hacía referencia Huicha. ¿El panorama va a quedar entonces nada más en la narrativa y la aplicación de los acuerdos, como tú mencionabas, será a largo plazo si es que se logra cristalizar alguno de ellos? Yo quisiera hacer un breve paréntesis antes de contestar tu pregunta, estimado Lalo, y tiene que ver con el tema esencialmente migratorio. Hoy la columna vertebral, la política de las relaciones internacionales, la más compleja, la más vigente, la prioridad número uno prácticamente del mundo OCDE y de todos la periferia que existe en torno a la OCDE, es el tema migratorio por infinidad de razones. Y esto viene siendo las últimas 2 décadas por lo menos, ya con mucha vigencia, con mucha energía. Uh-huh. Esencialmente, a reserva de que podamos ponerle las aristas que sean convenientes para el análisis, producto de la desigualdad profunda que ha generado el modelo económico global, en términos generales. En regiones y bloques, esto había sido relativamente bien manejado y se había encontrado con circunstancias excepcionales. El caso de la primavera árabe que afectó de manera importante los flujos migratorios a Europa, el tema de los países latinoamericanos con estados fallidos, especialmente Centroamérica y Sudamérica. Uh-huh. Pero muy recientemente hay 2 factores que han venido a introducir un factor disruptivo que acabó con una buena parte de toda la posible estrategia, siempre limitada, pero en algunas ocasiones acertada, de poder encauzar de la manera institucional los flujos migratorios. El mundo es dinámico, la humanidad es dinámica, los flujos migratorios obedecen a muchos factores, primordialmente el económico, y esto no se puede parar simplemente por la decisión de algunos políticos, por los miedos, por la xenofobia, por las malas razones. La realidad es que en los últimos años se combinaron 2 factores muy complejos a la ya compleja situación y las causas estructurales del problema migratorio. Se sumaron problemas bélicos, se sumaron problemas de cambio climático y se sumaron problemas de desastres naturales. Estas 3 variables, que son variables completamente contingentes, impusieron presiones que prácticamente desdibujaron las pocas políticas acertadas que estaban llevando a cabo regiones o países en el entorno migratorio. El caso de los haitianos, por ejemplo, pues lo vemos simplemente como los haitianos, pero hace 10 años tuvieron un terremoto que devastó el país. No se han podido recuperar, los dejaron a su suerte, vino el cambio climático y es un país que hoy día no es habitable. Así nos podemos ir con otros países, geografías y condiciones similares. Centroamérica es una región afectada profundamente por el cambio climático, particularmente en las zonas dedicadas a la agricultura tradicional y de temporal, que hoy ya no producen. Esto ha traído también desastres naturales que han devastado regiones completas y siempre, curiosamente, afectando a los más pobres. Muy bien. Ante esta situación y variables de esta naturaleza, la poca política acertada que en algún momento se tuvo durante los últimos años queda mucho a deber y nos vamos siempre en este momento hacia el tema de la narrativa de que algo va a suceder, de que algo vamos a hacer, de que por lo menos estamos de acuerdo en que este es un problema muy importante que tenemos que enfrentar juntos. Muy bien. Vamos a tener que hacer una pausa, pero antes de ello déjenme hacerles una pregunta y les pido una respuesta breve, si fuera posible, en una palabra. Empiezo contigo, Arlene. ¿La relación México-Estados Unidos está en su mejor momento? No.
Guricha. No. Miguel Ángel. Yo creo que está en un muy buen momento, la verdad. Yo nunca había visto tantas reuniones y tanta interlocución entre ambos países como lo veo en los últimos meses. Regresamos después de una pausa y sobre esto vamos a dialogar. Entonces, Miguel Ángel, la relación está en su mejor momento. Guricha, tú dices que no. Arlene, tú dices que no. La palabra es de ustedes, señores. ¿Por qué sí y por qué no, Guricha? ¿Y por qué sí y no, Miguel Ángel? La pregunta fue si estaba en su mejor momento. Eso implica que tengamos un poco de conocimiento histórico, de saber las cercanías, aproximaciones y lejanías que han tenido los dos gobiernos. A mí me parece que en los tiempos de Camacho Solís y de Kissinger, por ejemplo, pues obviamente la relación era mucho más cercana a lo que tenemos hoy en día. Las conversaciones, la sola negociación del Tratado de Libre Comercio original, pues representó una cercanía y una visión en la misma dirección de los tres países involucrados, mucho más cercana, en donde a diferencia de eso hoy en día, pues claramente uno de esos tres países está virando su vista hacia países que son autócratas, que son dictadores, que secuestran a sus ciudadanos y con los que estamos más alineados de alguna manera que con la visión democrática de los Estados Unidos. Entonces, claramente no es el mejor momento. No estoy diciendo que sea tampoco el peor, pero insisto, la pregunta fue si estaba en su mejor momento y mi respuesta sigue siendo de ninguna manera. Miguel Ángel, ahí te hablan. No te escuchamos, Miguel Ángel. ¿Podrías ponernos micrófono abierto, por favor? Mil disculpas, gracias. Yo no recuerdo un momento en la historia contemporánea de México en donde hubiera una relación tan estrecha, tan intensa, una vigencia y una permanencia tan importante de los asuntos de la relación bilateral, comercio, migración, seguridad, en fin, una serie de temas que hoy forman parte de una agenda pública, no solamente del gobierno, que antes a mí me parece que no existía. No recuerdo ningún embajador en México con tanto protagonismo, yo no recuerdo a nadie con esta capacidad de interlocución, de llevar asuntos de Estado o inclusive llevar asuntos de cabildeo de empresas de Estados Unidos en México con la fluidez y con la cercanía
que tiene el actual embajador de Estados Unidos en México. Yo no lo Ni recuerdo. Roberta Jacobson, ni John Gavin, ni Carlos Pascual, ninguno de ellos. Ninguno de ellos llegaba sin anunciarse a ver al presidente de la República y terminando daba una conferencia de prensa. Yo no recuerdo a ninguno de ellos. Ninguno tenía Podían además tener reuniones. el gafete de acceso libre a Palacio Nacional. Sí, Pues sí. no recuerdo a ninguno de ellos. Y este embajador tiene acceso libre cuando quiera, a la hora que quiera, para llegar a Palacio Nacional. Eso no lo recuerdo yo de ningún representante de Estados Unidos. Ahora, que esta relación, producto de estos intercambios, sea más fructífera o menos fructífera, bueno, eso está por verse. En términos generales, yo creo que tuvimos un momento muy delicado en la relación bilateral, cuando estaban en campaña tanto Trump como el presidente López Obrador, que estaban en campaña, y los dos amenazaron con toda energía y con toda enjundia de regresar a imponer un proteccionismo comercial en ambas naciones. Yo creo que hubo momentos muy cercanos a que eso sucediera y finalmente eso no sucedió y por el contrario yo creo que se intensificaron las negociaciones, se tocaron temas muy relevantes que produjeron un acuerdo comercial mucho más profundo que el que existía con anterioridad y que eso habla de un paso adelante en la integración ya no solamente económica, sino ya más hacia lo político e inclusive de los mercados laborales México, Estados Unidos y Canadá. Arlene, te veo con ganas de opinar también, por favor. Claro, bueno, primero déjame decirte y que tu auditorio sepa también, no es cierto que México no haya tenido visitas de Estado. En 63 años ha habido 9 visitas de Estado. Entre ellas está, por ejemplo, la del expresidente Vicente Fox. También está, por ejemplo, con sus botas de charol, no se nos olvidan. López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Los únicos 2 presidentes en los últimos años que no han tenido visitas de Estado han sido Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, tampoco es cierto que no haya habido acuerdos inmediatos, porque con Vicente Fox en el año 2010 se sostuvo una visita de Estado y al mes inmediato se hizo, por supuesto, el anuncio de programas importantes de manera conjunta y se generó un mecanismo de cooperación bilateral que estaba vigente hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo muy importante es detonar esta reflexión. ¿Por qué? Porque no es verdad que no se haya dado ese tratamiento. Al contrario, veníamos de una gran relación bilateral hasta el punto en el que los asuntos de seguridad nacional y la declaratoria de terrorismo transnacional que hoy sigue vigente por el tema del crimen organizado y exponenciado por las condiciones de seguridad han mermado profundamente la relación bilateral. También hay que decir con toda certeza que esto que el embajador Ken Salazar, que ya ha sido bastante criticado en los Estados Unidos, en los periódicos más importantes de Estados Unidos y del mundo, por no representar su agenda. Él está, un embajador, ¿no? Si conocemos los estatutos de la Convención de Viena, sabemos que un embajador está para servir los intereses de su nación, la nación que le designa, no del presidente donde está sirviendo. Y en este caso, ese derecho de picaporte no es único. Roberta Jacobson, por ejemplo, tenía una gran interlocución con Palacio Nacional, también tenía la puerta abierta, pero siempre respetando ¿no? su agenda nacional, que es su primer interés. Esto que hace el embajador Ken Salazar puede ser una gran interlocución para ciertos intereses, pero verdaderamente no para la agenda bilateral y tampoco para la agenda de su presidente, quien lo puso ahí y de quien tiene absolutamente toda la confianza o la tenía al menos hasta hace un tiempo. Y creo que finalmente tenemos que apuntar que esta relación
¿no? Todavía tiene mucho que dar, sobre todo porque los micro, pequeños y medianos empresarios seguimos esperando que el TEMEC, que no negoció Andrés Manuel López Obrador ni la gente de su gabinete, lo negoció Ildefonso Guajardo, y hay que darle todo el reconocimiento a ese gran equipo que tuvo de cabildeo, porque la versión original del TEMEC que tenemos hoy tiene ligeras modificaciones, pero en realidad es gran mérito del equipo de Ildefonso Guajardo. Richard. Arleon, estoy completamente de acuerdo contigo. Realmente, recordemos un par de cosas, ¿no? Bien o mal, como sea que interpretemos el estado actual del TEMEC, a fin de cuentas fue forzado sobre México la renegociación por parte del expresidente Trump bajo la amenaza de subir aranceles. O sea, es algo que todos entendíamos que no era necesario renegociar todo el tratado ni amenazar a nadie. Pudimos haber movido un par de perillas, mejorar un par de temas, que si el tema de los productos digitales, que si el Internet, hubiera terminado igual de bueno, quizás más ajustado hacia la realidad actual. Pero no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que en ese momento el presidente Trump nos obligó a renegociar eso, al igual que nos obligó a mandar la Guardia Nacional recién creada a la frontera sur para mover la frontera de Estados Unidos hacia el sur de México, y nosotros pues claramente doblamos las manitas y lo hicimos. Sin embargo, insisto, no fue el gran rediseño, no fue la gran innovación. Es un tratado que ya existía, funcionaba bien, se le movieron un par de variables y es lo que tenemos hoy en día. Y el operador de esas variables fue que sucede, sin duda, ¿no? Cuando entra aquí, Miguel Ángel Jiménez. Ya lo dijiste, esa iba a ser mi réplica. El jefe negociador que cerró el TEMEC pues fue Jesús Seade y fue este gobierno, y en este gobierno estuvo o no la ratificación del TEMEC y finalmente se hizo y es lo que vivimos hoy. Miguel Ángel, pero no fue solo firma de este gobierno, el TEMEC, no fue solo firma. No, de ninguna manera. Y hay un tema muy, muy importante, crítico, en la relación bilateral y tiene que ver con prácticamente la cláusula que detonó la firma y por lo que se había detenido los últimos meses. Y tiene que ver con la cláusula democrática de los sindicatos en México y la reforma laboral, que no se había aprobado y no se firmó el Tratado de Libre Comercio, sino que hasta que se aprobó, condicionado a que eso sucediera por parte de Estados Unidos, para la aprobación del Tratado Comercial. Se aprobó una reforma laboral de gran calado, que justamente ha sido motivo en los últimos meses de un activismo político de congresistas asociados a las grandes uniones sindicales de los Estados Unidos y vinculado a ciertos sectores estratégicos de relación comercial, como es el sector automotriz. Miguel Ángel Jiménez, me llama la atención tus comentarios que se contraponen de alguna manera con los de nosotros, otros dos panelistas, de Gritsch y Darlene. Pero la pregunta va en el sentido de que entonces tú estás, Miguel Ángel Jiménez, estás de acuerdo con la política exterior comercial y sobre todo en torno al Tratado de Libre Comercio que ha seguido este gobierno. ¿Es realmente el responsable este gobierno de la política exterior que se está siguiendo, sobre todo en lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio? Pues realmente ahí son como dos preguntas, ¿no? La política exterior que va más allá de los tratados comerciales. De hecho, los tratados comerciales son responsabilidad institucional de la Secretaría de Comercio y del seguimiento por parte del Senado mexicano y los paneles en Estados Unidos. Y luego la política exterior. La política exterior pues, puede ser regional o puede ser global, multilateral o bilateral. Yo sí creo que hay una distinción importante. México ha retomado una narrativa importantísima en materia de política exterior respecto de su liderazgo que había abandonado prácticamente desde la firma del Tratado de Libre Comercio, en donde hubo un cambio de geopolítica para mirar hacia el norte y dejar de mirar hacia el sur. Y este gobierno especialmente ha puesto una nota de énfasis hacia rescatar la relación y el liderazgo político y económico en la región latinoamericana. Yo sí creo que hay un acento, podemos o no estar de acuerdo, yo creo que es importante señalarlo, y yo creo que en términos de la política comercial, que tiene un matiz importante, desde luego, de política exterior, pero repito, no le corresponde al canciller la materia de comercio exterior, sí coadyuvan y son partes de lo que se llama la nueva diplomacia internacional, en donde el comercio, la seguridad, la diplomacia y la promoción turística son las cuatro patas de esta mesa, de esta nueva
nueva diplomacia internacional. Efectivamente, yo creo que hay una concurrencia que yo creo que pues está orientada de manera importante a tener una presencia más importante en América Latina y en países en donde México no tenía participación, ni en foros multilaterales en donde México típicamente participaba, y que eso puede o no debilitar la cohesión de la región norteamericana, que había sido la prioridad institucional durante prácticamente 3 sexenios. Vamos a hacer una pausa, pero antes de ella quiero hacerles otra pregunta y les pido también muy rápida respuesta. Arlene, empiezo contigo otra vez, Arlene. La situación de Estados Unidos con las elecciones intermedias de noviembre y las elecciones que se vienen el próximo año y sobre todo las del 24 en México, de manera particular, vienen a dar espacio para que realmente se avance en todo este tipo de acuerdos, Arlene. ¿Es un buen momento para reuniones de este tipo? Sí, por supuesto, es un buen momento, hay que aprovecharlo y hay que concretar. Guricha, ¿es un buen momento? Totalmente es el mejor momento porque las cosas pueden cambiar radicalmente en las elecciones de medio término, a forma que los republicanos tengan mucho más control de esto y el gobierno de Biden quede como lo que llamamos un sitting duck government. Thank you so much, sir. Miguel Ángel Jiménez. Pues sí, efectivamente, puede ser un buen momento, sin embargo, hay muchas variables, la variable económica de la guerra, la inflación, que nos permiten tener total certidumbre de que hay una incertidumbre absoluta en lo que va a pasar en la próxima elección de los Estados Unidos. Vamos a una pausa, regresamos. Está saliendo en este momento un comunicado del gobierno mexicano. Voy a leer un primer párrafo. México y Estados Unidos afirman su amplia y profunda cooperación, así como su compromiso de construir un futuro más próspero y seguro para los pueblos de América Latina y de América del Norte, al enfrentar desafíos globales y regionales sin precedente que requieren, además de los esfuerzos conjuntos de ambas naciones. Defendamos la democracia, el crecimiento inclusivo, la transparencia, el Estado de Derecho y los derechos humanos
como valores fundamentales que sustenten nuestra seguridad y prosperidad compartida. Este documento lo están sacando de manera conjunta el gobierno de México y los Estados Unidos. Es mucho más amplio de lo que les estoy leyendo, pero Grisha, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Será acaso que ya se está tendiendo una buena relación entre estos presidentes a pesar de los, pues digamos, de los desacuerdos o de las desatenciones, por llamarlas de alguna manera, por no decir que descortesías, de parte del presidente mexicano al estadounidense? Mira, primero te respondo con la misma respuesta que di cuando inicialmente estaban preocupados que Biden se hubiera ofendido porque el Estado mexicano, el representante del Estado mexicano, no había reconocido su éxito en las elecciones entre los primeros países, siendo el socio comercial más importante de los Estados Unidos. Uno más. La realidad es que a Biden y al gobierno americano no le importa lo que haga, cómo reaccione, qué cosas diga realmente el gobierno mexicano. No es relevante. La relación con Europa, la relación o lo que está pasando con China, con Arabia Saudita, esas están en los top 5 o 6. Lo que diga el rey o el presidente de cualquier país de esos o el gobernante tiene relevancia. Lo que diga o deje de decir cualquier gobernador de cualquier país latinoamericano, perdón decirlo de esta manera tan burda y directa, es irrelevante. Leí el comunicado de la Casa Blanca, veo lo que estás diciendo y usan palabras muy bonitas. Amplio y profundo compromiso, todos entendemos la importancia. La realidad es que no hay nada de profundidad ni ningún trato. Dice el qué, pero no dice el cómo. Y el cómo, ahí siempre el diablo en esos detalles. Ni el cuándo tampoco, ni el tampoco el cuándo. Miguel Ángel, ¿tú crees que va esto en buen camino, esta relación? Pues yo creo que, como dice Grisha, yo creo que es business as usual, siempre ha sido así. No veo que se modifique ni para bien ni para mal. Y México mantiene una característica de su política exterior que es desafortunada. México, por el tamaño de la economía, país 12, 13 más o menos en el mundo, tendría que jugar más o menos en esa liga de relaciones internacionales. Y México juega prácticamente en todos los foros multilaterales como si fuera un país 50, como tamaño de economía, tamaño de población, tamaño de los principales indicadores de la actividad económica global, de las relaciones internacionales, de los tratados de comercio internacional, de su presencia de litorales y flotas en el mundo, sus destinos turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. México se comporta en las relaciones internacionales como si fuera de segunda o de tercera división. Y eso no es excluyente de la relación tan importante que tenemos, que es la más importante de México, con los Estados Unidos. Si bien es cierto, tenemos 50 consulados y es la red consular más grande de un país exterior en los Estados Unidos y la importancia brutal de las relaciones que todos conocemos, México no alcanza a pintar, yo no diría, Grisha fue muy generoso diciendo que los primeros 5 o 6 no le tocan a México. Yo creo que las prioridades 10 o hasta 15 están por encima de México. México no representa ningún reto sobresaliente o algún asunto adicional o coyuntural que no esté contemplado ya en una relación inercial que puede tener sus matices, que puede tener sus altas, sus bajas, sus mejores, sus peores, y que en estas condiciones de presión económica, de inflación, de restricciones monetarias en los Estados Unidos y de los problemas que tenemos respecto de la falta de crecimiento económico, sí se puede convertir en un problema doméstico, nada más por las condiciones que ya hemos comentado y por el tema migratorio. Pero eso es un matiz más en esta larga historia de 200 años de relación bilateral México-Estados Unidos, y que pues concluyo con lo mismo que inicié. Realmente México-Estados Unidos, business as usual. Ok, sir. Arlene, entonces la relación se está quedando en una buena narrativa, no necesariamente en unos buenos resultados. Claro, yo creo que este comunicado cumple con la función de la misma reunión, ¿no? La foto, la retórica, el dar la certeza ante una especulación creciente, ante una incertidumbre
que de varios lados y con varias aristas, pues no convienen a la agenda política del presidente Joe Biden en este momento. La realidad, como yo lo veo, es que mandaron llamar al presidente de México para poner sobre la mesa, ¿no?, unas condiciones que den certidumbre de que la relación con México está estable y que de alguna forma el acuerdo comercial y la región, porque además el comunicado habla de la región, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy claros que, bueno, a México, como dice Cris y como dice Miguel Ángel, pues no lo ven como la piedra angular ellos. Para nosotros, por supuesto, es el constructo de toda nuestra política pública y de la agenda nacional. Sin embargo, creo que esto también tiene unas líneas bastante interesantes y es justamente el poder hablar sumamente por encima, no someramente, sobre temas importantes y que la agenda, que la opinión pública sabía que estaban en la mesa y a los cuales, por supuesto, pues no se le va a dar atención ni seguimiento. Creo que uno de los retos más grandes de este momento es que la política exterior de México ciertamente avanza, ¿no?, por inercia hacia esto que hoy en el mundo es la política exterior comercial y económica, pero en realidad pues no tenemos esa interacción, ¿no?, real y contundente hacia los Estados Unidos o hacia otras partes del mundo. Y creo que México pues se ha quedado corto en materia de desarrollo económico a partir de las relaciones comerciales internacionales. Nos vamos a tener que ir, pero no antes que vamos a dejar de lado, que nos den una conclusión muy rápida, 30 segundos, por favor, de qué de esta reunión y sobre todo, qué podemos esperar a partir de este encuentro. Empiezo contigo, Miguel Ángel Jiménez, por favor. Yo creo que a partir de este encuentro se va a generar eventualmente alguna retórica en favor del Partido Demócrata, de la amistad de México con Estados Unidos, de la buena entrada que tienen los presidentes, y lo van a usar como una narrativa hacia las elecciones. Yo soy escéptico de que esta reunión en particular sea algún parteaguas o punto de inflexión en alguna materia de la amplísima relación bilateral y de política pública de ambos países, y que sí seguramente será la conclusión de un periodo de reuniones de alto nivel que han existido de manera muy intensa, dicho sea de paso, en este gobierno, con el gobierno de Estados Unidos, y que seguramente irán cerrando temas, los temas que ya comentamos, que ha comentado Arlet, que ha comentado Grisha, que tiene que ver con el tema de la Guardia Nacional, de los flujos migratorios, producto de lo que ya hemos comentado, e ir cerrando en los temas sensibles que tienen que ver justamente con los temas de libre comercio, el tema laboral en México y el tema energético. Sin duda estarán cerrando algunos temas y harán algún tipo de anuncio posterior a esto, pero nada, insisto, que tenga algún efecto como punto de inflexión hacia algún lado, producto de la gran inercia que tenemos de la relación bilateral por 200 años. Los 30 segundos no te fueron suficientes, gracias, Miguel Ángel. Grisha, es que nos tenemos que ir. Grisha, ¿qué viene después de esta reunión? Yo voy a ser bien honesto, no creo que haya ninguna narrativa o retórica que usen los demócratas en favor de sus elecciones. ¿Por qué? Porque así como nosotros no sabemos el nombre del primer ministro de Belice, la mayoría de los gringos no saben cómo se llama el presidente de Estados Unidos y les es irrelevante cómo esté la relación con México. Lo que quieren saber es cómo va el presidente y el gobierno de Biden a detener la migración ilegal o indocumentada, y hasta ahí es donde llega el interés de la mayoría de los gringos. Esa es mi opinión. Gracias. Arlene Ramírez Uresti, ¿qué viene después de esta reunión? Coincido totalmente con Grisha. Creo que a partir de esto no habrá nada de seguimiento, no habrá política pública, no habrá acciones y más bien todo se queda en la foto y en el poder generar de alguna forma estabilidad y certeza que evidentemente no existe y que también pues tampoco es relevante para la agenda global. Pues muchas gracias. Arlene Ramírez Uresti, muchas gracias, internacionalista. Miguel Ángel Jiménez, especialista en el Tratado de Libre Comercio. Grisha Reiter, vocero del Partido Demócrata, muchas gracias por su presencia, por compartir con todo el auditorio de Mega Noticias. Y bueno, no se vaya porque a continuación viene Joely Ramírez con la información del momento. Joely, muy buena tarde. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues vamos a ir con la información más reciente. En Topilejo hay por lo menos 14 personas detenidas. El jefe de la policía de la Ciudad de México se trasladó hasta este punto, una balacera, casi la salida
Hacia Cuernavaca todavía es la Ciudad de México, pero eso nos llama la atención y por supuesto nos indica la importancia de estos hechos. Vamos a ver cuál es el reporte más actualizado hasta el momento. Pues muchas gracias, Yoli, y en un momento estamos contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos. Abajo lachas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo te escucho, ¿tú? Vale. Oye, los memes han estado con todo de la reunión. Sí, sí es Loto. No los he visto, fíjate.